8 millones de euros, casi 2 décadas de pagos, informes técnicos sobre árbitros que supuestamente debían ayudar a los entrenadores del Barcelona. Hay solo un problema. Ninguno de ellos supo jamás que esos informes existían. Florentino Pérez acaba de romper su silencio en la comina navideña del Real Madrid, y lo que dijo sacude los cimientos del fútbol español. Según el presidente Blanco, estamos ante el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial. Una acusación directa, sin filtros, sin medias tintas. En este video vas a descubrir 3 cosas. Primero, los números exactos que se pagaron y por qué nadie puede explicar su destino real. Segundo, las palabras textuales de Florentino y por qué acusa a la Liga y a la Federación de abandonar al Madrid. Y tercero, cómo este caso del pasado está conectado con lo que pasa en los arbitrajes de hoy. Antes de seguir, una pregunta. ¿Crees que el fútbol español necesita una limpieza total? Déjamelo en comentarios. Pero primero, vamos a entender qué hay detrás de estos informes que costaron millones y que nadie usó jamás. Más de 8 millones de euros, pagados durante casi 20 años, a un hombre que ocupaba uno de los cargos más sensibles del fútbol español, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Su nombre ya lo conoces, José María Enríquez Negreira. Según la investigación judicial, el Barcelona realizó estos pagos de forma continuada. La justificación oficial del club fue simple. Eran informes técnicos sobre árbitros, informes que supuestamente ayudarían a los entrenadores a preparar los partidos. Suena lógico, suena profesional, pero aquí viene lo que no encaja. Los propios entrenadores del Barcelona han declarado públicamente que nunca recibieron esos informes, ni los conocían, ni los necesitaban. Estamos hablando de técnicos como Pep Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde, nombres que dirigieron al Barça en sus años de mayor gloria. Ninguno de ellos vio jamás un solo documento de los que supuestamente se pagaron millones. Entonces la pregunta es inevitable. Si los informes no llegaron a quienes debían usarlos, ¿para qué se pagó realmente todo ese dinero? El juez instructor del caso ya dio su respuesta y usó 2 palabras que lo cambian todo: corrupción sistémica. Pero hay más. Exdirectivos del propio Barcelona reconocieron en entrevistas públicas que estos pagos se hacían porque eran convenientes para el club. Convenientes, esa fue la palabra exacta. ¿Convenientes por qué? ¿Convenientes para qué? Nadie ha dado una respuesta clara. Si esto te parece grave, espera a escuchar lo que Florentino Pérez dijo delante de todos los periodistas, porque el presidente del Madrid no se guardó nada. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? Esas fueron las palabras exactas de Florentino Pérez, y no las dijo en privado. Las dijo delante de decenas de periodistas en la comida navideña del Real Madrid. Fue el discurso más duro de sus 2 etapas como presidente, sin diplomacia, sin rodeos. Florentino fue directo al centro del problema. Según él, el caso Negreira es el asunto más grave que enfrenta el fútbol mundial a día de hoy. No 8 millones de euros, casi 2 décadas de pagos. Informes técnicos sobre árbitros que supuestamente debían ayudar a los entrenadores del Barcelona. Hay solo un problema. Ninguno de ellos supo jamás que esos informes existían. Florentino Pérez acaba de romper su silencio en la comina navideña del Real Madrid, y lo que dijo sacude los cimientos del fútbol español. Según el presidente Blanco, estamos ante el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial. Una acusación directa, sin filtros, sin medias tintas. En este video vas a descubrir 3 cosas. Primero, los números exactos que se pagaron y por qué nadie puede explicar su destino real. Segundo, las palabras textuales de Florentino y por qué acusa a la Liga y a la Federación de abandonar al Madrid. Y tercero, cómo este caso del pasado está conectado con lo que pasa en los arbitrajes de hoy.
Antes de seguir, una pregunta. ¿Crees que el fútbol español necesita una limpieza total? Déjamelo en comentarios. Pero primero, vamos a entender qué hay detrás de estos informes que costaron millones y que nadie usó jamás. Más de 8 millones de euros, pagados durante casi 20 años, a un hombre que ocupaba uno de los cargos más sensibles del fútbol español, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Su nombre ya lo conoces, José María Enríquez Negreira. Según la investigación judicial, el Barcelona realizó estos pagos de forma continuada. La justificación oficial del club fue simple. Eran informes técnicos sobre árbitros, informes que supuestamente ayudarían a los entrenadores a preparar los partidos. Suena lógico, suena profesional, pero aquí viene lo que no encaja. Los propios entrenadores del Barcelona han declarado públicamente que nunca recibieron esos informes, ni los conocían, ni los necesitaban. Estamos hablando de técnicos como Pep Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde, nombres que dirigieron al Barça en sus años de mayor gloria. Ninguno de ellos vio jamás un solo documento de los que supuestamente se pagaron millones. Entonces la pregunta es inevitable. Si los informes no llegaron a quienes debían usarlos, ¿para qué se pagó realmente todo ese dinero? El juez instructor del caso ya dio su respuesta y usó dos palabras que lo cambian todo: corrupción sistémica. Pero hay más. Exdirectivos del propio Barcelona reconocieron en entrevistas públicas que estos pagos se hacían porque eran convenientes para el club. Convenientes, esa fue la palabra exacta. ¿Convenientes por qué? ¿Convenientes para qué? Nadie ha dado una respuesta clara. Si esto te parece grave, espera a escuchar lo que Florentino Pérez dijo delante de todos los periodistas, porque el presidente del Madrid no se guardó nada. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? Esas fueron las palabras exactas de Florentino Pérez, y no las dijo en privado, las dijo delante de decenas de periodistas en la comida navideña del Real Madrid. Fue el discurso más duro de sus 2 etapas como presidente, sin diplomacia, sin rodeos. Florentino fue directo al centro del problema. Según él, el caso Negreira es el asunto más grave que enfrenta el fútbol mundial a día de hoy. No solo español, mundial. Pero lo que más dolió al presidente blanco no fue el escándalo en sí, fue la soledad. En sus propias palabras, las instituciones han dejado completamente solo al Real Madrid en esta lucha. La Liga no actúa, la Federación guarda silencio, y lo más sorprendente, el presidente de los árbitros les pidió que lo olviden y pasen página. Florentino respondió con una pregunta que quedó flotando en la sala. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? Una pregunta incómoda, sin respuesta oficial. El presidente del Madrid también recordó algo clave. Exdirectivos del Barcelona admitieron públicamente que estos pagos se realizaban porque eran convenientes para el club. Florentino repitió esa palabra, convenientes, y lanzó las preguntas que nadie quiere contestar. ¿Convenientes por qué? ¿Convenientes para qué? Nadie ha dado una respuesta clara. El mensaje final fue claro. El Real Madrid no va a olvidar, no va a pasar página, seguirá insistiendo hasta que haya justicia, porque según Florentino, está en juego algo más grande que un club. Está en juego la integridad y la decencia del deporte que todos amamos. Y aquí viene lo más actual. Florentino conectó todo esto con lo que está pasando ahora mismo en los campos de la liga. Es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira. Florentino lo dijo sin rodeos, y cuando lo piensas, la idea es escalofriante. 18 años de pagos, miles de partidos disputados, decisiones arbitrales que pudieron cambiar destinos, ascensos, descensos, títulos, todo bajo sospecha. Pero Florentino no se quedó en el pasado, conectó el escándalo directamente con lo que está pasando ahora, con lo que vivimos cada jornada en la liga. Según el presidente del Madrid, los clubes siguen sufriendo las secuelas de un caso que mancha la imagen del fútbol español. Y puso un ejemplo concreto,
El partido del domingo, contra el Deportivo Alavés, Florentino denunció algo muy específico. El árbitro del VAR en ese encuentro fue el mismo que supuestamente amenazó al Real Madrid con tomar medidas contra el club. ¿Cuándo? El día antes de una final de Copa. Una acusación grave, directa, con nombre y contexto. Y luego habló de sus jugadores, de Vinicius, de Rodrigo, dos de las mayores estrellas del fútbol mundial. Según Florentino, las zancadillas que sufren dentro del área ya no se pitan como penalti. Es la novedad de esta temporada, dijo con ironía. Un patrón que el club observa partido tras partido. El mensaje de fondo es claro. El caso Negreira no es historia antigua. Sus efectos siguen vivos, la desconfianza permanece, y mientras no haya justicia, mientras no haya una reforma real del arbitraje español, la sombra seguirá ahí, sobre cada partido, sobre cada decisión polémica. El Real Madrid ya adelantó que no se detendrá, seguirá luchando en los tribunales, seguirá exigiendo respuestas, porque para Florentino